Cuando abrimos la Biblia en Mateo 2, vamos viendo una situación muy interesante que nos habla del rey Herodes, ¿no? Es de la visita de los magos. Unos dicen que eran 3 reyes, otros dicen 3 reyes magos, pero la Biblia no dice eso. Y magos no eran magos tampoco, eran sabios. El griego a veces un poco más amplio y se refiere a sabios generalmente, ¿no? Dicen, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, están yendo a adorarle al rey. Eso es lo que están a Jesús. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué ha pasado? El rey Herodes se ha turbado, se ha puesto nervioso. ¿Cómo es posible? ¿Un rey? Otro rey, pero si yo soy el rey principal, ¿cómo puede haber otro rey? Y todo Jerusalén pensaba, ¿otro rey? ¿Un rey de los judíos? ¿Quién puede ser esta persona? Y dice que el rey Herodes convoca a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les pregunta dónde había de nacer el Cristo, dónde Cristo iba a nacer. Esta era una pregunta muy importante para él, ¿no? Porque estaba celoso de lo que estaba pasando, de la situación, que cómo podía haber un rey si él era rey. ¿Y cuál es su estrategia de este rey? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque ahí está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos o a los sabios, indagó, o sea, preguntó disimuladamente, ¿no? Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, ha ido preguntando suavemente, ¿de dónde es esa estrella? ¿Dónde va a llegar? ¿En qué lugar está? ¿Y cuándo? ¿Desde cuándo está viniendo la estrella? Él estaba analizando qué es lo que estaba pasando con ese rey al cual iban a ir a adorar. Y dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Se dan cuenta de esa hipocresía de Herodes, ¿no? Para que yo también vaya y lo adore. Les está hablando a los magos para que pueda convencerles dónde está, para que ellos mismos puedan ir y el rey quiera ir y adorarle, como le está diciendo aquí. Pero eso es una farsa, porque la intención del rey era otra, ¿no? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el reino. A ver la estrella, se regocijaron con gran gozo, dice. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Está hablando de 3 regalos principalmente. Por eso la idea de que son 3 sabios, ¿no? Porque ahí son 3 regalos. Esa es la idea, pero la Biblia no dice que eran 3. Oro, incienso y mirra. Tampoco dice de sus nombres. Esos nombres solamente los ha puesto alguna tradición, tal vez, porque nosotros decimos que eran, creo, Melchor, Gaspar y Baltasar, pero a eso no existe en la Biblia. No tienen nombres, solamente son unos sabios que habían ido allá a adorar al rey. Y se cree que son 3 porque aquí habla de 3 regalos, oro, incienso y mirra. Y dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, han escuchado en sueños y se han ido por otro lado. No han vuelto al lugar donde el rey Herodes les había dicho y los estaba esperando. Y aquí empieza lo más grave de la situación. Después que partieron ellos, dice, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, dice, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y qué estaba pasando?
Aquí está el problema. Herodes entonces, cuando se vio burlado, dice, por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, o sea, conforme a lo que había averiguado de los magos. ¿Se dan cuenta? O sea, había averiguado la situación. Como averiguado, estaba totalmente molesto. Era rey y no podía pensar que podía haber otro rey. ¿Qué estaba pasando? No estaba valorando a su pueblo, no tenía amor por su pueblo. ¿Por qué? Porque como él era rey, no quería dejar ese poder donde él mismo, como dice aquí, donde él mismo, ¿no? Entonces se cumplió lo que el profeta Jeremías dijo, cuando dijo, vos que fue oído en Ramá, donde iba a matar a tantos niños. ¿Se imaginan la situación? Niños de 2 años para abajo. Eran asesinados vilmente, quitados de las manos de las mamás o de las familias, y eran asesinados. ¿Por qué? Por esas ganas de no querer dejar su reinado, porque él no quería ser derrocado. Los reyes generalmente eran invadidos y ganaban la batalla y el rey perdía o ganaba. Aquí iba a perder porque estaban hablando de otro rey. Y él no iba a dejar la situación en que estaba, no iba a dejar, por ejemplo, a los que le servían, no iba a dejar su ejército, no iba a dejar su gobierno, no iba a dejar su poder, especialmente, que el rey tenía un poder grande sobre las personas. En las manos del rey estaba nuestra vida muchas veces. Ellos decidían a quién matar, a quién vivir y a quién darles grandes favores. El rey era punto clave en todo reino que existía en el mundo de esa época. Y eso es lo que pasaba por él. No le importaba nada. ¿Y qué pasa cuando al país no le importa nada? Se va destruyendo poco a poco. Y le dice en sueños a José, el rey ha muerto y vuelve otra vez a Jerusalén, ¿no? Pero ¿qué estaba pasando? Se ha destruido. Y nosotros cuando escuchamos esta historia que tenemos en la Biblia, y no es la única, porque hay varios reyes que pasa esto, pero nos imaginamos a los diferentes países que están en unas situaciones muy terribles. ¿Por qué razón? Por esa situación de no querer dejar el poder. Por ejemplo, Cuba, cuando nos vemos Cuba, ahora podemos ver en pantallas lo que está pasando en esa ciudad, en ese país. Vemos que tienen sus cartelitos, hay sus cuadernitos donde van anotando, digamos, la cantidad, 10 huevos al mes, 1 libra de azúcar al mes, harina 1 libra y demás cositas, simplemente así, un pan al día por cada persona. Hay familias muy grandes y las personas están mostrando sus cuadernillos donde van anotando todo lo que les dan. No pueden tener más. Pero el presidente de ese lugar está muy bien parado, muy bien feliz, igual en Venezuela y en muchos países más, ¿no? La gente está buscando incluso el alimento en la basura. Y nos damos cuenta de que realmente estas cosas no solamente sucedían en la Biblia. Ahora mismo siguen sucediendo esas situaciones. Siguen sucediendo, pero Dios no quiere eso para nosotros. Él nunca ha descrito que esto sea para nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios. Él quiere que nosotros estemos con Él y seamos bendecidos diariamente con el Señor. Él no nos va a abandonar en ningún momento. Él siempre va a estar contigo. Tiene una promesa que dice, hasta el fin del mundo yo estaré contigo. Hay un salmo muy lindo, que es el Salmo 23, que muchos lo conocemos hasta de memoria, pero quiero leerles un poquito, porque eso es lo que quiere nuestro Señor de cada uno de nosotros. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, creo que todos estamos agradecidos, porque no nos ha faltado nada. Hemos estado bendecidos por Dios pese a las circunstancias, pese a los problemas que hemos tenido, pero siempre ha habido algo que comer en cada hogar de cada uno de nosotros.
Y esto es una promesa que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Luego dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él se preocupa incluso de tu descanso. Necesita nuestro cuerpo descanso después de un día de trabajo. Necesita alimentarnos, nos da alimento fresco, porque dice aquí: en aguas de reposo me pastoreará. ¿Dónde es eso? Donde siempre está verdecito, hay agua en ese lugar. Nunca vamos a tener sed porque Él está con nosotros. Luego dice: confortará mi alma. Nos va a dar vigor. Eso es confortar. Nos confortará mi alma, nos va a dar fuerza, vigor, energía, nos va a animar. Él nos va a consolar. Por eso dice: confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Él nos va a guiar por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Qué podemos entender? Porque nosotros lo amamos a Él y obedecemos su palabra. Estamos en el camino del Señor y el Señor dice que Él nos va a guiar por amor de su nombre. Cuando conocemos la palabra de Dios, nosotros nos vamos integrando más y más a lo que el Señor nos está diciendo. Y vamos entendiendo qué es lo que dice Dios con cada uno de nosotros. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, mire, imagínense, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque haya preocupaciones, pruebas, problemas, inconvenientes, a veces tenemos todo tipo de actividades que nos sentimos mal, que no sabemos qué hacer, pero aquí dice: aunque estés en ese valle de sombras, no debes temer, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No tenemos que tener miedo porque el Señor está contigo, pero tú no te das cuenta a veces. Piensas que Dios te ha abandonado, pero no, Él no te ha abandonado. Él está diariamente contigo, hermano, todos los días. Y no te tienes que sentir desamparado, porque dice aquí: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él tiene su vara para defendernos de las cosas malas que existen, de los lobos que decían a las ovejitas. Él tiene su cayado. Cuando tú te estás apartando, te agarra con su cayado y otra vez te pone al redil. Por eso dice: tu vara y tu cayado. Y dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso quiere decir que Él nos pone una mesa excelente, linda, en presencia de la gente que muchas veces tenemos como enemigos, que son enemigos acá, y nosotros no nos faltan. Siempre hay personas que a veces nos tienen envidia, que a veces nos tienen rabia, siempre hay. Pero el Señor nos bendice cada día, cada día, cada día. Y dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, el Señor nos da un trato especial a cada uno de nosotros. Eso es el Señor. Pero nosotros a veces no queremos ver lo que el Señor hace. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en las manos de Dios, cada salida de tu casa, cada paso que des afuera, eres bendecido por el Señor. Él te está cuidando. Su palabra dice: yo pongo ángeles a tu alrededor. Están acampando ángeles donde ti. Y eres bendecido diariamente. Y dice el último versículo del Salmo, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, todos los días de mi vida, siempre. El Señor no duerme. De día o de noche, Él está contigo diariamente. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Dónde hay seguridad? En la casa de Dios. ¿Saben? En los centros penitenciarios, por ejemplo en San Pedro, la gente está afuera, harta gente. Pero en la congregación somos unos 20, aproximadamente 30 personas, pero ahí hay seguridad. Ahí estamos aprendiendo la palabra. Las personas están estudiando, pese a la situación tan fuerte que están pasando, pero ellos están mejor. ¿Por qué razón? Porque aunque en la cárcel esa prueba tan fuerte, estando con Jesús, las cosas se vuelven mejor. Ya van esperando su salida, su libertad.
¿Por qué? Porque hay libertad en el Señor. Hemos alabado, hay libertad. Cristo es nuestra libertad. Él nos ha dado esa libertad contra el pecado, porque nosotros estamos presos en nuestros pecados, hermanos, en nuestras pasiones y pecados. Éramos presos, esclavos. No queríamos dejar fácilmente el pecado. Aparecía algo y decíamos, sí, voy a ir. Sí, tengo que ir. Pero el Señor nos da esa fuerza, ese poder para decir no al pecado. Y nos vamos apartando y vamos caminando por otros rumbos, por otros caminos, donde el Señor te va bendiciendo diariamente. Y sabes, mucho antes de que nosotros supiéramos esta situación, el Señor ya nos había prometido mandarnos a un Redentor. Y ya lo vemos en Génesis. Cuando leo un poquito Génesis del 3 al 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando después de haber comido el fruto prohibido que el Señor les prohibió a Adán y Eva. Les dice, de todo pueden comer menos de este árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero ya cuando comen, les dice ya Dios a Adán y Eva. Especialmente esto es a Eva. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón, el hueso del talón. ¿Qué estaba pasando? Cuando leemos esta parte de la Biblia nos damos cuenta que este es el primer evangelio que no hemos podido entender bien. ¿Por qué? Porque es un evangelio profético de una lucha del resultado entre la simiente de Satanás y de los que no creen y la simiente de Cristo, que es de la mujer. No dice las simientes, dice la simiente, el hijo de la mujer. Esa es la primera promesa que Dios ya había pensado para que tengamos nosotros salvación, para que cada uno seamos perdonados por Dios. Él ya había pensado desde ese momento. Por eso dice aquí, entre tu simiente que te va a herir, dice, tú le vas a herir en el calcañar, o sea, le va a lastimar a Dios, no a Jesús, pero él va a tener una herida fatal, una herida fuerte, un golpe letal. Cuando leemos en Juan 8:44, Jesús les está hablando a los que no creían todavía en Dios. Y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es el peor pecado que puede existir en nosotros. No podemos seguir mintiendo, tiene que haber verdad en nuestro corazón, porque aquí dice, si tú mientes eres hijo del diablo. Y eso es lo que les decía desde el comienzo. Porque dice aquí, cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Porque de la mentira, hermanos, salen las calumnias. Cosas graves que pueden hacer mucho daño a las personas. Por eso dice que Él va a herir a Cristo en el calcañar, que lo va a hacer sufrir. Y ha sufrido Cristo al ser crucificado. Él decía, Padre, si tú quieres que pase esta copa. Quería decir que no me crucifiquen. Pero si es tu voluntad, le dice, que sea como tú quieres. Y Cristo ha sido sacrificado para salvación de cada uno de nosotros. Pero con ese sacrificio, Él le ha pisado a Satanás en la cabeza, como dice acá, un golpe fatal. Donde Satanás ya no tiene el poder que antes tenía. Porque como cristianos nosotros podemos decir, no, detener lo que antes existía. Lo que antes podía ser, salir del pecado, salir de ese rollo en que estábamos metidos y no podíamos escapar. En Isaías 42, del 1 al 4, dice así:
He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Está hablando de Cristo. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué nos quiere decir? No quebrará la caña cascada. O sea, no le va a causar más daño a los que están heridos. Eso está diciendo el Señor. Cuando tú estás herido y crees en Él, Él no te va a causar daño. Él te va a curar. Por eso está hablando aquí. No. Y dice más, ni apagar el pabilo que humeare. ¿Cómo es cuando un pabilo está humeando? Está a punto de apagarse, pero todavía puede prender. Por eso dice, ni acabará de matar a los que están agonizando. El Señor, por medio de la verdad, traerá justicia. El Señor nos cuida, hermanos. Él no quiere que nosotros nos perdamos. No quiere que nosotros nos vayamos. No quiere que caigamos en situaciones terribles que pueden traer graves consecuencias. Las consecuencias son graves del pecado. Siempre hay un remordimiento en nuestro corazón cuando seguimos en la misma situación, porque vamos pensando, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo soluciono este problema? Pero yo te digo, Dios te da la fuerza, te da el poder para salir de toda situación grave. Y aquí, como nos dice su palabra, no quebrará la caña cascada. No, o sea, no va a causar daño a ninguno que esté herido, ni apagar el pabilo que humeare. No va a apagar al que está, no lo va a matar, no va a morir el que está agonizando. Luego dice el versículo 4, no se cansará ni desmayará. O sea, todos los días hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Para él no hay momento de descanso. Por eso dice aquí, no se cansará ni desmayará. No hay momento de descanso para nuestro Dios. De día y de noche Él está contigo. Todos los días. Cuando tienes una pesadilla, Él está contigo. Ahora pídele al Señor. Ayer en la noche yo estaba viendo me entré a la cama todo y estaba viendo una película, prendo la televisión y había estado dando la lista de Schindler. Y he visto un pedacito chiquitito porque era tarde, ya me daba sueño. Sin embargo, me he quedado pensando casi una hora, no podía dormir. Decía, wow, qué grave. Esas son las personas que no cuidan, que no valoran al pueblo, que están escogiendo personas que tienen intereses personales, especialmente codiciosos. La gente sacaba las maletas, las joyas. Un joyero que estaba sacando, mirando si era oro o no era oro. Claro, era uno que estaba preso también ahí, que estaba mirando. Y veo una latita, toda clase de dientes que tenían incrustaciones de oro que les habían sacado a los judíos, ¿no? Muy triste. Y uno dice, ¿cómo es posible que haya habido tanta maldad? Esas personas son las que no valoran a su pueblo, hermano. No les interesa, más que todo les interesa su propia realidad, de ellos mismos, sus propias ganancias. Le vale lo demás nada, es su poder. Estábamos escuchando una palabra que decía angustia de poder, eso es lo que tienen. No les importa el resto, solamente ellos. Y dice, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. O sea, dice las costas, o sea, los países que tienen mar, dice más o menos, ¿no? Esperarán su ley. Esa vez todos tenían mar, casi todos tenían mar, ¿no? Entonces, ellos esperarán su ley, sus enseñanzas de Dios. Y hay diferentes comparaciones en la Biblia. Esta es una comparación que está en Juan 10, del 11 al 16, se los voy a leer. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado
O sea, el que no es el buen pastor, es un asalariado, es un contratista, más o menos, una persona contratada, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Hermanos, en esta época estamos viendo muchos impostores que dicen que son pastores, que dicen que están cuidando el rebaño, pero no, los están trasquilando al rebaño. Y no se trata de eso, porque solamente son asalariados, no les interesa, ni siquiera te conocen. Y ese es el impostor, es por eso dice acá, más el asalariado que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja y las ovejas y huye. El lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, no le importa su pueblo, no le importa el reino de Dios, no le importa nada. Él se preocupa de su propio bienestar. Y dice, yo soy el buen pastor, el versículo 14, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Él nos conoce bien, y nosotros lo conocemos porque sabemos que Él es Cristo. Así como el Padre conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y habla este versículo 15 de la promesa que se ha cumplido ahora, que dice, en esta temporada, después de que Cristo ha sido resucitado, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Porque Él primeramente había ido al pueblo judío. Pero Él ya está hablando aquí. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y abrir un rebaño y un pastor. Hermanos, no solamente gobiernos o personas no valoran a su pueblo, sino también familias que no valoran a su pueblo. Yo aquí tenía esta cartita, que solamente voy a leer una parte. Es una fotocopia de una carta que una niña mandó a su mamá. Su mamá estaba en Obrajes, en la cárcel de Obrajes. Se los quiero leer porque hay personas que no se preocupan así como acá. Mire, dice, mamá, no sé realmente tan bien te encuentres, ya que estoy enterada de que estás o estuviste presa en Bolivia por tráfico de drogas, junto con tal persona. Aquí estamos bien. Y a este mes debe postular el Cristian a un colegio de educación media. Pero no te preocupes, porque ya lo hemos tenido todo arreglado. El Adrián, papi y yo solamente sabemos que estás presa. Como te imaginarás, fue un golpe muy duro para mí enterarme de ello. A través del Interpol sentí a mi madre extraviada. Fui en busca de ayuda y resultó que estaba detenida. El balde de agua fría que cayó en mí cubrió cada centímetro de mi cuerpo. Bueno, tú decidiste esa vida. Solo te pido que no nos metas en semejantes asuntos. No tenemos la culpa de ella. Y aquí dice la continuación, pero no vale la pena ya escuchar, solamente eso. Que hay personas también así. Esta era una mujer chilena que se volvió cristiana y lloraba también ella mucho sobre esta carta. La tenía viejita y me dijo, pastor, sáqueme una fotocopia. Se lo saqué porque aquí está viejita también. Pero yo me doy cuenta que a veces dejamos así por el pecado, por los vicios que uno a veces tiene. ¿Se dan cuenta? No valoran a su familia que tanto amamos, a quien ha salido de nosotros, que son nuestros hijos. No todos son así, solamente es una carta, nada más. Hay otras personas que sufren mucho por estar ahí sin sus hijos. Y son cosas que a veces pasan sin que uno tome en cuenta la situación. Jesús, hermanos, valora a todos, incluso a los que no somos valorados, a los que, digamos, somos despreciados en algún lado.
Él te valora. Porque para Él no hay acepción de personas. Todos somos iguales ante Dios. Él te valora. Y tú no te das cuenta que Dios te está valorando, te está dando un lugar especial. Como hemos leído, Él está aderezando mesa delante de las personas que te tienen rabia, de tus enemigos. Él te valora diariamente. Él te está viendo cada día. Él solamente quiere tu corazón. Que tú creas y cambies tu forma de ser. Cambies tu actitud, cambies tu vida, porque eso es lo que hace el Señor. En la época es una lucha constante por el poder. Todos quieren dominar a alguien, pero Cristo pone freno a eso. Y dice, ustedes son mi pueblo, ustedes son mis hijos. Y no solamente había esta situación, así como vemos en los países, en los reinos, en las familias, también había con sus discípulos. Vamos a leer Lucas 22, del 24 al 26. Dice, hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes, sino el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Qué nos está hablando aquí el Señor? Dice que había discusiones entre ellos, ¿quién sería el mayor? ¿Quién podría estar en una mejor situación en el reino de Dios? ¿Quién podría ser, digamos, su ministro de Jesús? Y Jesús le está diciendo, allí no hay eso. No hay. ¿No? Porque aquí en la tierra los reyes, dice, se enseñorean de las naciones, o sea, dominan a las naciones, están agarrando a la gente, están dominando los reyes. Y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Las personas que están sometidas a ese rey, les dice, es nuestro bienhechor, Él nos está ayudando, nos está colaborando, pero no saben lo que realmente está pasando, que ni siquiera los valoran. Mas no es así ustedes, dice, sino que el mayor entre ustedes es como el más pequeño, como el más joven, dice. El mayor, el que ahora está sirviendo bien, allá es como el más, el que se cree más, dice, es como el más joven. Y el que dirige aquí, o sea, el que manda aquí en la tierra, como el que sirve. Hermanos, es algo maravilloso servir a Dios. Dios te va a bendecir en todo momento, no te va a dejar así. Claro que las cosas no son en ese momento, pero tú te vas a sentir mejor conociendo al Señor. Es un camino que hay que andar, es un camino de santificación. Si Dios nos ha dado salvación a cada uno de nosotros, pero tenemos que seguir un camino de santificación. Ese camino en que tenemos que andar para cambiar nuestra vida, nuestra actitud, para que aprendamos a decir no al pecado, ya no. Para que aprendamos a decir, Señor, quiero gozarme en ti. Ese gozo que el Señor no nos va a quitar. No es un gozo de un momento, un gozo de alegría. No es ese ratito, tengo buena nota, qué alegría, me alegro, me he sacado, he aprobado el curso. Un ratito nomás. Y puede venir otros problemas después, seguir estudiando. Pero el gozo de Dios, pese a los problemas, pese a los inconvenientes, pese a las pruebas que hay, pese a nuestro carácter, pese a todo, el gozo de Dios es eterno y siempre va a estar contigo. No te va a dejar en ningún momento. ¿Sabes? Yo a veces me siento también triste, pero agarro la Biblia y comienzo a leer y pienso en el Señor. Como les decía anoche, estaba triste, no he podido dormir una hora y media, creo que era las 2 de la mañana, recién he cerrado mis ojos. Pero me he sentido mal viendo esa película, me ha dado pena. No la había visto bien, antes ya la vi,
Pero ese trocito no había visto bien y voy a verla ahora con más detalle. Pero uno se da cuenta que la maldad del mundo es grande y que solamente Dios puede cuidarnos. Hay pruebas muy fuertes. Pero ¿qué es lo que nosotros, por ejemplo, debemos hacer? La Biblia nos habla de una regla de oro que está en Mateo 7, versículo 12. Es la regla de oro y dice lo siguiente: así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, así también haced tú con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. ¿Cómo me gustaría que me traten? Siempre sonriente, alegre, con respeto. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal hermana? Con alegría, con amor, con cariño. Y así dice la palabra. Así como tú quieres que te traten, tú trata a las personas. Porque esa es la ley y los profetas. O sea, eso es lo que enseña la Biblia. Es la ley. Aquí están los profetas. Eso es lo que enseña la Biblia. A veces hay discusiones terribles en los centros penitenciarios. Yo les hablo de esta situación. ¿Cómo quieres que te traten? Bien, me dicen. Entonces tú trata bien. Habla con cariño. Sonrían todos, hermanas. Nadie aquí puede estar triste. ¿Por qué? Porque nos estamos gozando en el Señor. Pese a las dificultades que tenemos, hermano, pese a las pruebas que tenemos, pero Dios no te abandona ni un momento. Cuando vamos a Romanos 15, voy a leer Romanos 15 del 1 al 3, que dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Muchos nos ponemos orgullosos, quiere decir no sentirme superior a nadie, porque no soy superior a nadie. Dios no ve tu forma, ve tu corazón. Cada uno de ustedes dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Cómo te está diciendo? Que agrades a tu prójimo para edificación. Tu forma de ser, con respeto a la persona, entonces la estás edificando. Cuando hablas de la palabra de Dios, la estás edificando, le estás hablando algo importante para su vida. ¿Qué más dice? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. O sea, las ofensas de los que nos insultaban a nosotros, dice, cayeron sobre Cristo. Él se ha llevado todas las cargas de nosotros, hermanos. Todas las cargas. Ese es Dios. Ese es el Señor que se preocupa por cada uno de nosotros. Ese es nuestro Señor. Por eso Jesús llama a sus discípulos a ser pastores asistentes. Él nos llama a trabajar en la restauración, el desarrollo del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios vaya creciendo cada día más. Cada día más. Y seamos valorados. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. He visto una situación muy grave que vemos en muchos lugares, especialmente por la India, por ese lugar que dice la ventana 1040, donde está Irak, Afganistán, todo, donde el dominio está especialmente, son los musulmanes que les tienen rabia a los cristianos, ¿no? Los matan, los persiguen. Otros que no creen en nada, como los países sociales como Corea del Norte, que está prohibido